¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz, como todos los domingos, por Unicanal. También estamos por el 13 en simultáneo. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, y a la gente en su casa. Arrancamos un domingo más aquí desde el Canal 13 y Unicanal. El protagonista de la semana pasada de la noticia, sin dudas, más allá de otras cuestiones de pretensiones de instalación de temas de algunos medios de comunicación, fue el anuncio que hizo el presidente de la República, Santiago Peña, y el presidente de Petropar, Edy Jara, que tiene que ver con un compromiso de campaña. En menos de una semana se dio ese compromiso, la reducción del precio del combustible, también el precio del gas y todas las reacciones que eso generaron en materia positiva porque afecta de manera directa al bolsillo de la gente. Y ya está con nosotros el presidente de Petropar, Edy Jara. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge, Pipo, mis respetos para la teleaudiencia. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, a ver, algunos opositores, haciendo un poco una valoración política, sé que lo político no es lo tuyo, vos sos técnico, eminentemente técnico, hicieron valoraciones acerca de que eso no se iba a cumplir, y especulaciones, etcétera, etcétera. Pues sin embargo, en esta charla que tuvimos con representantes de dos gremios, transportistas y camioneros, también dijeron estar sorprendidos porque generalmente o históricamente cuando los políticos te prometen algo no se suele cumplir. Entonces eso sorprendió. ¿Cómo se dio esto que fue noticia la semana pasada con la reducción importante del precio del combustible y después la reducción del precio del gas? Sí, nosotros hace semanas que venimos avisando de que nos estamos enfocando en esta meta, este objetivo. Entonces, parece que no nos estaban escuchando los que se dicen sorprender, porque ustedes mismos, creo que en algún reportaje escucharon de mi parte que el presidente de la República me pidió cuando me invitó a formar parte del equipo, a liderar Petropar, que el objetivo principal era dar una noticia buena para el bolsillo de la gente, porque la gente necesitaba y la gente no podía esperar, y me pidió que todo el conocimiento, experiencia y obviamente analice las diversas alternativas y posibilidades para poder dar esta buena noticia de reducir los precios de los combustibles. Y eso lo venimos haciendo. Hemos planificado un montón de acciones que se iban a empezar a ejecutar a partir del 16 de agosto, primer día hábil que entramos a la empresa, ¿verdad? Entonces eso fue lo que hicimos. Nosotros nos preparamos, estuvimos más de 30 días preparándonos para este tema. Después podemos hablar de detalle de qué se hizo, cómo impactó. Lo cierto y concreto es que, de hecho, tuvimos un viaje al exterior para ir cerrando algunas negociaciones que dan muy buenos descuentos para la estructura de costos de Petropar de los diversos combustibles. Comienzo esta semana y le comenté al presidente, me dijo, inmediatamente al volver necesitamos reunirnos. Así lo hicimos y ahí le mostramos los escenarios y la proyección que tenemos para los próximos meses. Y ahí surge obviamente ya la posibilidad de dar el anuncio en este sentido de la reducción. Independientemente, pues mucha gente dice, ¿cómo hicieron una semana? No fue una semana. Esto viene hace varias semanas que estamos trabajando en esta planificación y así lo hicimos, ¿verdad? Entonces, me parece más que importante que la gente se dé cuenta que este gobierno entra con el pie derecho cumpliendo las promesas de campaña. Presidente, cuando se habla de justamente eso, ¿verdad? Porque el cuestionamiento que sale algún burro y dice, está trabajando a pérdida, por eso pues, baja el precio y es deficitaria. Y después enseguida a la media hora todos los otros emblemas bajan el precio igual y echan por tierra cualquier versión, ¿verdad? Lo que se hace es, y que a la gente quede claro, Petropar gana dinero, gana un margen razonable para que su funcionamiento sea, para que ande bien, es más, genera una utilidad para el Estado que se revierte solamente en obra, en Petropar, en reinversión, ¿verdad? Como si fuera una empresa privada, solamente que
se trabaja con un margen razonable para que los precios lleguen a un precio adecuado. No es que ustedes están subvencionando o están empatando a cero, no ganan nada para que... Entonces, porque ahí se hablaría puede que no, una competencia desleal. No, si las empresas, las distribuidoras pueden vender a las privadas, pueden darle un precio a ustedes, quiere decir que están ganando también, nadie está trabajando a pérdida. Lastimosamente, este es un rubro donde eternamente se habló con dobles discursos o con medias verdades, si quieres llamarle de alguna manera. Yo no voy a entrar al debate de falaz, ¿sí? A responder cosas que para mí no tienen sentido. Vamos a hablar de Petropar, sí. Petropar tuvo márgenes positivos en todo el año, perdió plata a nivel de la última línea del estado de resultados. El estado de resultados, pero no tenía márgenes negativos. O sea, nosotros venimos manteniendo los márgenes positivos, aún con la reducción. En el combustible, la venta de combustible. En todos los combustibles donde hemos reducido. Acuérdate, 3 naftas, 2 diésel y el gas licuado de petróleo, el gas de cocina. Yo vi el último balance y es menos 100.000 millones de resultados. ¿En dónde está Correcto, la pérdida? correcto. La pérdida estaba generada principalmente por la cantidad de gastos y por la diferencia de cambio, ¿verdad? Porque todos estos temas no se gestionaban. Y dice, ¿cómo uno va a gestionar la diferencia de cambio? Y se gestiona, primero que nada, posicionándose en dólares. Segundo, viendo un poco cómo se maneja el mercado de divisas en el mercado paraguayo, que es un mercado bastante volátil dependiendo de quién compra o venda las divisas. Y en el tema de los gastos, es entender que primero está el nivel salarial, ¿sí? Que era muy fuerte, ¿sí? Que eso fue uno de los temas que tuvimos que intervenir y empezar a desvincular lastimosamente para esas personas, pero que la empresa no iba a poder soportar esos niveles de gastos. Y también dejamos de tener gastos superfluos para la realidad histórica de Petropar en este momento. O sea, hay cosas, por ejemplo, alquileres, tener en el centro de pisos que solamente albergaban gente que ya no tenía funciones. O sea, desalquilamos cosas, rescindimos contratos o dejamos de consumir contratos abiertos, que se le dice. Entonces, hay un montón de reducciones que estamos haciendo, no solamente a nivel de costos, que nos permitió aumentar el margen y por ende poder reducir lo que el presidente anunció, sino que después del margen positivo también hemos hecho reducciones grandes y muy importantes en el tema de los gastos operativos. Entonces, lo que tenemos que entender es lo siguiente: Petropar, los que de repente dicen, no, en este momento no hay margen. Claro, en este momento el que compra, por ahí el que compra ahora y no tenía stock, por ahí se puede ver puntualmente, por eso también hay que decirlo, muy puntualmente, puede tener algún problema con los márgenes en función a estos nuevos precios. Estoy hablando de otras distribuidoras, pero Petropar tiene stock más viejos, stock que fue comprando a precios mejores de lo que están hoy, y eso es lo que le permite poder bajar esos precios hoy en día. Entonces, Petropar tiene una realidad, tiene un stock porque tiene capacidad de almacenamiento mayor, y eso es lo que mostramos al presidente. Y el presidente de la República tomó la decisión, porque nosotros le mostramos diversos escenarios, él tomó la decisión de decir, bueno, este es el nivel. Nos hubiese gustado, ojo, nos hubiese gustado tener un margen, una reducción mayor y disminuir un poco más. Pero ahí ya, ahí podría verse justamente en peligro la utilidad de la empresa. Yo te aseguro, la proyección que yo tengo es que en agosto vamos a ganar, en septiembre también, o sea, a pesar de la reducción. Porque ¿qué pasa? Y esto también tiene la gente que entender. Reducir el precio unitario no significa perder dinero, porque ¿qué es lo que está pasando hoy? Es la realidad, ¿verdad? Ayer sábado estuvimos recorriendo estaciones y vemos la gente se está yendo, o sea, está haciendo fila de vuelta. O sea, el viernes le tuvimos a la Asociación de Operadores de Alto Paraná y nos dice, por primera vez, presidente, estamos superando los 10.000 litros por día. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Se redujo el precio por efecto de lo que informamos, lo que informó el presidente, pero los volúmenes aumentaron terriblemente. Entonces el famoso precio por cantidad termina siendo mayor en el escenario actual que en el escenario antes, donde el precio era más alto. Claro. Porque este es un negocio de volúmenes, no de unitarios, ¿sí? Y eso saben los amigos de la competencia. Entonces, saben perfectamente.
Yo particularmente creo que hay mucha gente que sigue teniendo márgenes. Cierto, acá hay un tema que está golpeando mucho incluso a Petropar, que es el contrabando, ¿sí? Pero eso hay que tener una lucha frontal que el presidente de la República, con todos los ministros y digamos, gabinete, están viendo, están empezando los controles que antes dejaron de existir en los últimos 5 años, el tema de controles. Ahora es lucha frontal contra el contrabando, justamente tratando de cuidar los rubros, cuidar las industrias, ¿verdad? Entonces, eso sí vamos a atacar. La gente va a volver a tener, en lo posible, eso sí, entre 50 y 100 millones de litros por mes que estaba entrando de forma ilegal, ¿sí? Pero esta reducción es posible totalmente. Y hay un dato más que les quiero dar. Hay una estimación que lo hablábamos con el ministro de Economía, Carlos Fernández. Hay una recesión en China que entendemos nosotros en septiembre va a pegar a commodities, entre ellos a los derivados del petróleo, y hay una expectativa de los expertos a nivel internacional de que el precio vuelva a niveles más bajos, que estuvo hace un mes atrás y estuvo por 3 o 4 meses. O sea, en los últimos 4 meses, todos los emblemas que digamos, tenían la participación de mercado en el Paraguay, tenían muy buen margen, ¿sí? Ahora puntualmente es con esta reducción, por ahí el que se quedó sin stock barato y tiene que reponer, por ahí va a tener algún problemito, pero es muy temporal, ¿sí? Y en septiembre eso se va a revertir con seguridad. A ver, presidente, el otro día cuando habíamos hablado, dijiste, yo destaqué 2 cosas que había notado para preguntarte de vuelta. Por un lado dijiste que hay un equipo de gente que está mirando qué se hizo en las administraciones anteriores, pero no con una intención de castigar o pasar factura a alguien, sino para posicionar o reposicionar la imagen de la institución, considerando que, corregime si me equivoco, creo que hay proveedoras que dijeron no, ya con Petropar ahora no queremos trabajar por algunas razones. Entonces, devolverle esa credibilidad y esa confianza a una institución que en estos últimos 5 años la perdió, por diversas razones, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la política de este gobierno y contigo al frente de Petropar? Hablaste de la incidencia que hoy tiene Petropar en estaciones de servicio, el 13-14%. ¿Hay un plan de seguir expandiendo? Anteriormente, yo me acuerdo, lo digo de manera exagerada, pero había una pelea de gente que quería tener el emblema Petropar. Como que estaban buscando espacios, oportunidades para llegar y para tener. Eso fue cayendo, eso se desinfló. ¿Hay una pretensión otra vez de instalar eso de vuelta? Bueno, empiezo con la primera pregunta. Sí. Efectivamente, hemos armado un equipo que no está en la operativa normal, en la operativa diaria, porque eso también nos pidió el presidente de la República que, digamos, miremos aquí para adelante, ¿sí? Nosotros necesitamos reposicionar la marca Petropar, volver a la Petropar de hace 5 años, que creo que ya lo estamos iniciando, de una Petropar que la gente entienda que viene a estar cerca del ciudadano, la ciudadana, y viene a ayudar al bolsillo de la gente, ¿sí? Ese es tema 1. Entonces, hay un equipo, te cuento, una persona con mucha experiencia en el rubro, que ahora se incorporó, que está liderando este equipo, de un trabajo que yo le llamo due diligence o debida diligencia, porque justamente no es una auditoría, digamos, forense o digamos, un trabajo de persecución como para ir a hacer denuncias, que lo hizo el gobierno saliente. Eso no es lo que este gobierno quiere hacer. Sí entender las cosas que se hicieron en los últimos 5 años que pueden seguir presentes o, digamos, con ese antecedente, perjudicar el futuro de la empresa, ¿sí? Cosas que por ahí están perjudicando la reputación de la empresa y que ponen en juicio de terceros la ética comercial. Y está pasando, ¿verdad? Hoy, te digo, concretamente, no quiero dar un nombre, pero un trader internacional de participación mundial y reconocido,
está dejando de participar en las licitaciones por Ahí está. este tema de considerar a la Petropar en los últimos 5 años poco seria. Y eso, pues, para que la gente que nos está viendo nos entienda. Una empresa internacional, ¿verdad?, que puede, con su participación, otorgar competitividad en precios cuando se presentan las licitaciones y ir compitiendo con los otros, ir bajando esos costos, hoy deja de presentarse, nos impide o nos evita a nosotros poder tener mejores compras y por ende poder trasladar esas mejores compras a los precios en más reducciones, ¿verdad? Entonces, imagínate cómo un tema un tema reputacional afecta al bolsillo de la gente. O sea, así de sencillo. Entonces, nosotros queremos entender qué otras cosas han ocurrido en estos 5 años que nos afecta los planes que tenemos para el futuro. Ese es el punto, ¿sí? Entonces, no hay un tema. Ahora, si en este trabajo que se inició ya, que yo creo que vamos a tener informes preliminares en las próximas semanas, mediados de septiembre o finales de septiembre a más tardar, encontramos cosas que son, digamos, tipificables como obligatorias para denunciarlo, lo tendremos que hacer, porque si no nos convertimos en cómplices. Claro. Pero ese no es el foco. Y vamos a la segunda pregunta y te dejo de vuelta a preguntar. Lo segundo, el foco, hace 5 años el foco era crecer, y lo hicimos. En este momento el foco es fortalecer la red, ¿sí? Es fortalecer la red, pero increíble cómo a partir de la gran noticia que dio el presidente el miércoles pasado, ya empiezan otra vez a venir las intenciones de nuevas estaciones. Pero vuelvo, yo no voy a pisar mis palabras, la idea no es crecer otra vez de forma desordenada, sino fortalecer lo que ya se tiene. Esa es la idea, porque yo creo que el mercado está bastante desordenado. Nosotros necesitamos estaciones buenas, súper seguras, responsables ambientalmente y que den la mejor atención. Y en general estoy hablando, si Petropar hace, digamos, el primer paso en esto, ¿verdad?, el resto de los emblemas va a tener que adecuarse y los que no pueden van a tener que desaparecer. Entonces, finalmente vamos a terminar, durante estos 5 años, en un negocio, en un rubro ordenado, donde van a quedar los mejores, ¿sí? Porque van a empezar a venir los controles y los controles van a ser estrictos. En los controles estamos hablando primero que nada del tema de INTN, ¿verdad? En calidad y en cantidad, que hay muchas quejas de todos los emblemas, hay quejas de cantidad y calidad, y tiene que ver muchas veces no con el emblema, sino con el dueño de esa estación en particular que usa el emblema, a lo mejor el emblema ni sabe que están haciendo eso, ¿verdad? Y por otro lado también te quería preguntar yo el tema de la cobertura a nivel nacional. Yo te preguntaba el otro día dónde hay en tal zona, y yo estaba mirando tu posteo en redes y yo estoy buscando uno cerca de mi casa. Hay determinados lugares donde no está llegando y sería bueno que la cobertura, por más de que haya muchas voces que dicen, no, vamos más estaciones de servicio, en todo caso, convencerle a alguna estación de servicio existente hoy, cambiar. Mudate a Petropar, Esa es la idea. vení con nosotros y vamos a estar presentes, aunque sea una en cada localidad importante del país, para que todos tengamos la opción de ese precio. Si de repente el precio del mercado varía de las privadas con Petropar, uno puede acceder al precio de Petropar. Totalmente de acuerdo, Vivo. Esa es la idea. Hoy, ¿cuál es la realidad? Hoy las estaciones, incluso nuevas y grandes que se están abriendo, como está tan atomizado, ¿sí? ¿Entendés? Terminan vendiendo mucho menos de lo que planificaron vender para poder dar retorno a esa inversión. Esa es la realidad hoy en día. Entonces, acá tenemos que entender que en el resto de los países de Latinoamérica hay indicadores de eficiencia, digamos, a nivel de cada país, que nos dicen que hoy estamos desfasados nosotros en la cantidad de oferta que tenemos. Entonces, no pasa por el tema de los 1000 metros que tanto se discutió. Eso sí no es discutible. O sea, vos podés abrir a 50 metros o a 1000. Eso que se atacó, para mí fue justo, porque la competencia no puede medirse por distancias. Ahora, si hay un tema de seguridad, la gente tiene que entender que las estaciones son lugares que manejan productos sensibles, productos peligrosos, ¿verdad? Entonces, toda la infraestructura, todo el equipamiento tiene que estar preparado para que tanto los que trabajan ahí como los clientes estén siempre seguros, por un lado. El otro es el tema medioambiental. O sea, las estaciones tienen que tener la posibilidad de monitoreo constante de temas de probable presencia de hidrocarburos en el suelo, por ejemplo. Entonces,
Hay algunas que hoy se hacen para evitar costos, no lo tienen. Eso se va a controlar. Entonces, no de Petropar, ya hablo del gobierno, ¿verdad? Petropar también tiene que adecuarse a eso. Y eso yo vengo hablando con los operadores. Señores operadores de Petropar, prepárense para ser los mejores, para poder permanecer. Porque se viene esto, ¿verdad? Y de vuelta, lo que vos decís es cierto. Nosotros vamos a buscar de repente cambios de emblema, ¿sí? No necesariamente abrir de vuelta, porque eso termina siendo en este momento algo que no le cierra ni al operador, ni al emblema, y por qué no de repente al medio ambiente. Entonces, vamos a buscar, donde no estamos, vamos a ir buscando la posibilidad de cambio de emblema, que ahora se da con más posibilidad, porque la gente hoy está empezando otra vez a querer Petropar. Y hay otros proyectos que vamos a tener, que no puedo hablar ahora, pero que te cuento que va a ser bastante disruptor en el mercado, positivamente hablando, ¿verdad? ¿Cómo queda el sector privado? Tu experiencia en el gobierno anterior ha generado para ese sector en particular muchos reclamos, inclusive posteriormente hicieron una especie de acuerdos y han aportado para proyectos diferentes porque se vieron como amenazados. Y ahí es donde algunos preguntaban de redefinir el rol de Petropar hoy en nuestro país. Y hoy, ¿cuál es el rol? La de regular, del ente regulador. Sí. Esa es, ¿verdad? Pero para regular, obviamente, la manera que tenés esta influencia o incidencia, aunque sea mínima, del 13-14% del mercado, ya se demostró que esa es la forma. No por vía decreto ni por nada, sino en la oferta y la demanda. Es tal cual. Estamos totalmente de acuerdo que en los orígenes, cuando se crea Petropar, ese no era el rol. Claro. El rol era del gran abastecedor, ¿sí? De hecho, está en su carta orgánica. Petropar compraba crudo en los 80 y 90, compraba crudo, refinaba, porque era la única refinería del país, y les vendía a las distribuidoras locales para que ellos puedan a su vez enviar ese producto a sus diferentes redes, ¿verdad? Eso fue mudando, fue cambiando, se libera la importación de nafta en los 90, después se termina de liberar o de convencer los distribuidores del sector privado, porque cuando eso Petropar no tenía red, finales de los 2000, 2008, 2009, empezó ya también a la gente a importar su propio diésel. Y finalmente, ¿qué pasó? Pasaba lo siguiente, los emblemas le compraban a Petropar cuando el precio estaba muy alto y no les convenía reponer ellos mismos, y cuando el precio estaba bajo y sí le convenía reponer, dejaban de comprarle a Petropar. Entonces Petropar de repente compraba mucho para todo el país y de repente se quedaba con mucho stock porque dejaban de comprarle. Entonces, ante esta situación se vio que Petropar tenía que mudar al modelo justamente de retail, al modelo de poder cargar en su propia estación con su propia marca. Esto empieza ya por el 2012 más o menos, y empieza tímidamente a crecer la red hasta que en el 2016, justamente en la época que entré a Petropar, vimos que la independencia financiera de Petropar iba a venir por el lado de tener una propia red y de esa manera regular naturalmente, porque no es por ley, no es un ente regulador Petropar, ¿eh? Naturalmente el precio. Y eso hicimos, dejamos de algo así como 30 estaciones, en 2 años y 2 meses, cuando estuve, dejamos en 160 estaciones más 40 contratos firmados. O sea, 40 estaciones que hizo el gobierno que salió recién, abrió, pero porque nosotros le dejamos esas 40 contratos más. Hoy la red está en 240 estaciones aproximadamente, y es como vos decís, Jorge, hoy Petropar, con el anuncio que hace, baja el precio automáticamente, el resto tuvo que hacerlo. Entonces, se convierte en un regulador natural. Pero acá quiero aclarar una cosita, nomás y termino. Petropar no va a entrar en el juego del subsidio. O sea, hoy lo pudimos bajar, pero seguimos teniendo margen positivo. Y obviamente tener ganancias porque estamos reduciendo gastos que el gobierno anterior mantuvo. Y otra cosa, tampoco queremos entrar en el tema de la confrontación con el sector privado.
A nosotros no nos interesa un sector privado debilitado, un sector privado molesto, criticando todo. O sea, son generadores de empleo, ¿sí? Absolutamente. Ahora, sí, de vuelta, sí, eso no significa que vamos a, digamos que es normal que tengamos 3.000 estaciones con la cantidad de consumidores que hay, ¿verdad? Eso ya es otra historia. Ahí tiene que haber una selección natural, de vuelta digo, va a pasar en Petropar y va a pasar en el resto de los emblemas. Entonces, este no va a ser un periodo de confrontación. A partir de ahora, el precio internacional va a tener su propia influencia en nuestro mercado, y Petropar, si tiene que subir en, no sé, semanas o meses, lo va a tener que hacer. Y eso me lo dijo a mí el presidente. Mira, me dice, acá vamos a tener esta decisión de bajar ahora, porque además va a ser una buena noticia, porque hoy podés. Pero a la mínima proyección de que necesitamos subir para poder tener márgenes positivos, para seguir manteniendo márgenes positivos, tenemos que tener el compromiso de hacerlo, subir de vuelta, ¿sí? Transparentemente. Transparentemente, ese es otro tema. Vamos a empezar nosotros a publicar los costos, la estructura de costos y márgenes de cada producto a partir de comienzo de septiembre sobre el mes que va cerrando, ¿sí? El tema Venezuela tiene dos aristas. Una, la deuda con PDVSA, y otra vez se hablaba en un momento dado de que si solucionábamos el tema de PDVSA podríamos volver a importar de Venezuela, pero de Venezuela se importa crudo. ¿Qué hacemos con el crudo venezolano? Nosotros no tenemos capacidad de refinar. Mira, en todo el periodo que duró el convenio con Venezuela, nunca se trajo producto de Venezuela. O sea, lo que hizo Venezuela fue, o sea, lo que hizo PDVSA, la empresa estatal petrolera de Venezuela, fue hacer algo que le llaman swap. O sea, le pide a un trader del Río de la Plata, o Brasil, Argentina, Uruguay, o lo que sea, o internacional, esta zona que tiene productos en la zona de la hidrovía, que nos entregase producto, y ellos le reponían el mismo producto o crudo o otra cosa. O sea, hay que entender nomás que el producto nunca vino propiamente, físicamente de Venezuela. Realmente no era venezolano. Exacto. Porque no tiene lógica, ¿verdad? No tiene lógica. Va a tener que recorrer, pasar por tierra, por el estrecho de Magallanes y volver. O sea, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y el tema de Venezuela, yo creo que pasa más por el lado de, digamos, obviamente la decisión del gobierno de recomponer o no las relaciones diplomáticas, y eso como consecuencia va a tener un efecto en volver a tener línea directa con PDVSA, porque recordemos que en el 2016 PDVSA toma la decisión de cortar esa línea con Petropar. ¿Verdad? Petropar no es que la famosa deuda viene del final del 2008, comienzo del 2009, ¿sí? Unas X cantidad de facturas que se dejaban pagar en ese periodo de tiempo, 2008-2009. No es que en ese momento ya empezó, digamos, un reclamo de pago, no, porque eso es un poco lo que estamos defendiendo nosotros en París, con los abogados, que la deuda, según el convenio de Caracas, el acuerdo de Caracas, es dos años de gracia más 15 de plazo, o sea, 17 años. O sea, esas facturas 2008-2009 vencerán recién en el 2025. Entonces, no pasó nada hasta el 2016, y en el 2016 ellos deciden hacer la demanda. Eso para recordar a la gente nomás. Y desde ese momento se cortó la conversación directa con ellos. Y yo entiendo que por ahí es una estrategia interesante intentar abrir de vuelta ese canal para dejar de tener, ambos estamos teniendo costos en París, que no tiene sentido, ¿verdad? Dejar de tener esos costos en París, resolver el tema de la deuda y ver cómo pagar. Para ir redondeando, el tema en estructura de costos, dijiste eso nunca tuvo que haber salido. Cuando hablamos de eso, me decían referentes que formaron parte del gobierno anterior que esa estructura siempre estuvo. Eso se puede corroborar. Yo no sé cómo funciona técnicamente, me dijo, eso nunca se bajó. Escuché que el presidente Petropar te dijo que eso nunca se tuvo que haber bajado. Ahí me dicen que nunca eso se bajó. Yo no sé si podíamos confiar o no en esa estructura de costo. Eso por un lado. Y por otro, me parece importante eso que dijiste. El escenario internacional, nosotros estamos sujetos a eso, el mercado, eso puede cambiar. Para tener la fuerza de decir, tenemos que aumentar en 3, 4 meses, ojalá que no pase eso, pero suponte que suceda, tienen que tener este sistema de transparencia y ser claros de que vamos a tener el precio real y no el famoso precio político, ¿verdad? Porque ahí sí sería
sería complicado. Totalmente de acuerdo. Con respecto a la publicación, la información que yo tengo es que las estructuras que se subían no eran estructuras teóricas, no estructuras reales. Entonces ¿qué finalmente es lo que querés mostrar, verdad? ¿O qué querés que la gente vea? ¿Estructura teórica o realmente la estructura que hoy tenés? Lo segundo es, tenés que levantar la estructura de todos los productos, ¿verdad? Estamos hablando de 7 productos, no de uno. Porque generalmente lo que se subía era el del diésel, ¿verdad? Tienen que meter incluso el Ecoflex, que tiene 85% de alcohol. Tenía una cantidad de gastos extraños. Yo vi una estructura de costos que pelaron el año pasado y que tenía unos gastos ahí que no sabíamos qué era. Indescifrable. Gasto varios, no sé qué cosa. Claro, exacto. O sea, Se anda a saber qué es lo que entendemos, es. claro. Entonces, ese tipo de cosas también, y de hecho eso van a cambiar muy sustentablemente, porque hemos hecho reducciones grandes, cortes así, pero desde que entramos, entonces eso también se va a ver reflejado en el tema de la estructura. Y con respecto a lo que decís, Jorge, de la transparencia, es totalmente correcto, ¿verdad? Nosotros no podemos ver, primero porque nosotros necesitamos salud financiera, ¿sí? O sea, mentir en la estructura para mantener precios totalmente artificiales, lo único que va a hacer es que nosotros tengamos problemas financieros, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros no nos podemos permitir. Sí, al final vamos a ver el resultado. Claro, o sea, totalmente. Pérdida a fin de año. Vamos a tener, digamos, los estados financieros se pueden maquillar. De hecho, o sea, hoy estoy encontrando estados financieros que no condicen con la realidad, ¿sí? Estamos viendo pasivos omitidos, estamos viendo cosas que se fueron a gasto, que se tenían que activar. Eso hizo que posiblemente se haya ingresado menos impuestos que antes. O sea, hay un montón de cosas que estamos viendo que estamos resolviendo, estamos ajustando, ¿sí? Pero la transparencia, como bien dice Jorge, es lo más importante, y eso se va a ver en la caja. Porque eso es lo que siempre nosotros hablamos. Cuando la caja va subiendo, es porque tus resultados son realmente reales. Porque si tus resultados están mintiendo, etcétera, en la caja se va reflejado. Y esa la caja se ve en las cuentas bancarias. Por eso nosotros decíamos, nosotros sabemos perfectamente que dejamos más de 200 millones de dólares, porque línea por línea, cuenta corriente por cuenta corriente, banco por banco, nosotros teníamos cómo dejamos esa caja. Y hoy esa caja está en un 25% nada más. Eddie Jara, gracias por tu tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes por la invitación, a las órdenes siempre. Nosotros hacemos una pausa, venimos enseguida. Seguimos en Cara Cruz, estamos por Unicanal, también estamos por el 13. ¿Quién está con nosotros, Vivo? El ministro de Justicia, sí, Ángel señor. Ramón Barcini. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Jorge, Pipo, la alegría siempre de compartir con ustedes. Bueno, muy contento de aceptar esta invitación, ya que podemos contarle un poco a la ciudadanía lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y lo que tenemos proyectado como una política de Estado, Jorge, más allá que sea Barcini, Santiago Peña, el presidente de la República, tenemos que tener una política de Estado en tema de justicia. Sí. Estamos presentando la próxima semana, si Dios permite, el proyecto de ley institucional del Ministerio de Justicia, que nos va a dar la estructura jurídica que necesita la institución para interactuar con la Corte Suprema, Fiscalía General del Estado, Ministerio del Interior, en fin, todas las instituciones que hacen al fin de justicia y la seguridad de nuestro país. ¿Cómo encontraste la institución? Después para ir para adelante, ¿verdad? Un poco Sí. cómo encontraste la institución y después para ir hacia cómo construimos más adelante. Jorge, yo encontré una institución desmotivada, funcionarios desmotivados, abandonados. Mi despacho parece una comisaría del interior sin presupuesto. Así que esa es la imagen que desgraciadamente el Ministerio de Justicia tuvo en los últimos años y que es tan importante. Yo siempre le digo a mis funcionarios, yo me voy a pintar la pared de Tacumbú, elevo la vara. No se ha hecho un trabajo importante desde hace años en el Ministerio de Justicia, porque se ha considerado muy mal, entre paréntesis, de que el Ministerio de Justicia, su único trabajo es el tema del control penitenciario. Esa es una parte del trabajo. Eso está a cargo del viceministro de Justicia Criminal.
Está el otro área que es el Viceministerio de Justicia, registro civil de las personas, la interacción como un paraguas de conexión entre los diferentes estamentos. Al final, el fin del Estado, el concepto de justicia y de seguridad lo tiene que dar el Estado a sus ciudadanos. Por eso la ley nos da y nos faculta el uso de la fuerza para cuando tengamos que usar la fuerza pueda haber seguridad, pueda haber justicia. Y bueno, estamos preparando un proyecto de ley por orden del presidente de la República, Santiago Peña, que nos pidió que tengamos una política de Estado más allá que cuando él pase, cuando yo pase, dejemos una huella. No hay margen de error. Es la indicación del presidente de la República. Y estamos trabajando, sin mentirte, Jorge y Pipó, aproximadamente 12, 13 horas por día en este esfuerzo, con todo el personal antiguo y nuevo comprometido en elevar la gestión. Vamos a tener muchas novedades. Mañana tengo la primera reunión con el señor presidente de la República, donde vamos a rendir lo que hemos hecho hasta ahora, el plan de ejecución para los próximos días. Ustedes van a ver como periodistas críticos que son, van a ver un antes y un después en todos los aspectos de la labor que debe desempeñar el ministro de Justicia y todas las direcciones. Al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Servir a la ciudadanía. El registro civil, está el doctor Rigoberto Zarza, gracias a Dios, una persona muy comprometida con el proyecto, con el presidente de la República también. Vamos a acercar ese servicio usando la tecnología a la ciudadanía para que el señor Jorge Torres pueda un domingo en su casa tener su partida de nacimiento con su teléfono, para que el señor Pipó pueda tener su certificado de matrimonio, acercar, abaratar y agilizar la gestión para que el ciudadano sienta de que tiene un Estado al servicio por el cual paga sus impuestos y que recibe una contraprestación a cambio. Eso en el área linda, el área que vamos a utilizar. Hemos acordado con el Superior Tribunal de Justicia Electoral, a quienes agradezco a los 3 ministros, su predisposición. Vamos a firmar un acuerdo interinstitucional entre la justicia electoral, el Ministerio de Justicia, y vamos a utilizar esa estructura poderosa que tiene el Superior Tribunal de Justicia Electoral en toda la República para que sean nuestras dependencias y podamos tener un ahorro en nuestro presupuesto, y cuando no están en las elecciones, cuando la justicia electoral no está en pleno proceso eleccionario, utilizar esa estructura para el Ministerio de Justicia y para el registro civil de las personas. Tenemos un déficit tremendo en tema de los indígenas que nacen, no tienen identidad. La identidad es lo más sagrado que tiene una persona. Al nacer tenemos que estar presentes, sirviendo a la gente con su partida de nacimiento, con su cédula de identidad. Hay un programa de apoyo de derechos humanos de las Naciones Unidas con el que tengo la suerte de tener a través de la señora Silvio Morimoto una excelente relación, que estamos interactuando y cooperando. Vamos a firmar también un acuerdo con la ministra de Salud para que cuando nazca en un hospital público una criatura paraguaya, nena o varón, tenga su identidad en forma inmediata en ese lugar de nacimiento. Para eso estoy recibiendo la cooperación de la embajada alemana. Así que también con Corea, el señor embajador con el que ya me he reunido, vamos a tener la posibilidad de utilizar tecnología de primer mundo en los centros penitenciarios. O sea, realmente estamos a fondo, muy contentos con la gestión y esperemos que podamos hacer saber a la ciudadanía que algo ha cambiado en el Ministerio de Justicia y en el Gobierno Nacional. Ministro, independientemente, yo sé que, como vos decís, hay varias funciones del ministerio, pero la que más llama la atención y la que más está en el día a día es el tema penitenciario. Y esta semana veíamos
por ejemplo, las cárceles tienen comida para 10 días. El tema de que estamos en una emergencia penitenciaria, hace muchos años estamos declarada la emergencia penitenciaria y no va a solucionar, no podemos pedirte que solucione hoy en 6 días, ni en 10 días, ni en 8 días. Ahora, y eso va a llevar inclusive una serie de cuestiones que tengan que no sean las soluciones ideales en su momento, pero sean parches para poder ir menguando y luego dar las soluciones de fondo. ¿Es así? Pipo, el tema penitenciario, la problemática penitenciaria viene arrastrándose de varios años. Yo creo que la falta de honestidad, la falta de compromiso, la falta de presupuesto, tecnología, preparación de nuestros funcionarios penitenciarios que le estamos arrojando a los brazos de diferentes delincuentes dentro de cada una de las cárceles, es porque el Estado no ha entendido y comprendido que la seguridad de la nación hace al control de las cárceles. O sea que la presencia del Estado en tema de seguridad, en tema del control del protocolo, de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, el tema de la comida, alimentación, el tema de la asistencia de psiquiatras, psicólogos, psiquiatras digo porque tenemos también ese problema. Mucha gente enajenada mental está ahí asignada como sin atención, al final de cuentas son seres humanos y no podemos nosotros seguir en este estado de dejadez. Hoy estuve con el doctor José María Llano en mi casa esta tarde, a pesar de ser domingo, preparando un poco un esquema de intervención en el área psicológica y psiquiátrica de todos los centros penitenciarios. Y vamos a darle una atención especial a la posibilidad de reinserción de las personas privadas de libertad que han sido abandonadas con trabajo dentro de la cárcel, van a trabajar dentro de la cárcel. Esa es una nueva noticia, una buena noticia que ellos van a recibir, van a poder ganar su dinerito, van a poder mantener a su familia, van a tener dignidad, van a tener esperanza. Y la consigna es de la cárcel al trabajo. Esa es la consigna, para evitar que el 70% de las personas que obtienen su libertad por alguna medida alternativa de prisión, alguna medida judicial, algún cumplimiento de sentencia, queden en libertad y puedan reinsertarse a su familia, a su distrito, a su nación. Ese es el fin, valga la redundancia, final del derecho penal. No la punición, sino la reinserción. Bueno, estamos trabajando en eso, Pipo. Obviamente esto no se hace el día a la noche. Tampoco podemos, a pesar de que tenemos la absoluta posibilidad de usar la fuerza, no la vamos a usar. Vamos a irnos paso a paso para que las personas privadas de libertad se sientan que hay un Estado paraguayo preocupado y ocupado que puedan reinsertarse a la sociedad, más allá de la gravedad del delito, más allá de lo que han hecho, no han hecho. Meter también, yo soy una persona muy creyente, Jorge y Pipo, yo creo mucho en Dios. Vamos a meterle a Dios en la penitenciaría, a través de la Iglesia Católica, a través de la Iglesia Evangélica, a través de la Iglesia Judía, todas las religiones ahí dándole un soporte espiritual que es tan importante. Cuando perdemos el miedo a Dios, ocurre lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, en nuestro país, en el mundo. Hay que tener miedo a Dios. Así que tengo demasiado entusiasmo, demasiada convicción de que sí vamos a hacer de que las cárceles, los procesados puedan ser los sentenciados en un lugar, los procesados indiciados en otro lugar, cumplir un poco el respeto a los derechos humanos de los mismos, cumplir con la intención de que el Paraguay sea mirado con buenos ojos por las naciones en el extranjero, donde siempre nos atacan porque nosotros no tuvimos la capacidad de separar a los condenados de los procesados. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona entra por un delito menor dentro del centro penitenciario y luego de estar protegido por las bandas que manejan los diferentes centros penitenciarios, salen en delincuentes profesionales.
Tenemos que hacer una pausa cortita a la vuelta. Seguimos hablando con el ministro de Justicia, Ángel Ramón Barcini. Pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. A ver, ministro Barcini, una cuestión que habíamos hablado el otro día en la radio y generó preocupación, ¿verdad? ¿Cómo vas a subsanar eso que relataste, lo de la comida para 10 días? Yo entiendo la situación de precariedad que encontraste, esa descripción que hiciste, lo que parecía tu oficina, pero ese es un hecho objetivo. Y ahí tenés que, de manera, no sé, urgente, yo no me quiero imaginar lo que sería, no digo luego una semana, dos, un día sin comida en una de las cárceles, no me quiero imaginar lo que pueda llegar a pasar. ¿Cómo vas a solucionar ese problema? Bueno, la alegría de contarte que está solucionado, Jorge. Ya está solucionado. La alegría también de manifestarte, Jorge, que tengo mucho apoyo y agradezco públicamente a los señores legisladores, tantos diputados como senadores, no solamente del partido, también de la oposición. Todos estamos comprometidos en este tema, Jorge. Ese tema está solucionado. También estoy viendo la posibilidad, Jorge, de sin que le cueste al erario público, al dinero del pueblo paraguayo, al Estado, al presidente, al ministerio y al ministro de Hacienda, que me desembolse X miles de millones de guaraníes al año para tener un lugar más presentable, más representativo, donde nos den poco dignidad, no solamente al ministro, en la investidura que tiene el ministro. Vamos a conseguir donaciones para mudar nuestro, aunque sea el despacho del ministro, los viceministros y la estructura que está a mi lado, director de prensa, protocolo, en fin, elevar el nivel. Necesitamos que invirtiendo bien ese dinero que nos ayudan, tengamos el nivel que merece el Ministerio de Justicia y la imagen que merece el gobierno del Paraguay, también representado por Santiago Peña, y que nosotros no podemos quedarnos atrás. Tenemos, como dijo el presidente, bajada la línea y no hay tiempo que perder. Los primeros 100 días para nosotros van a ser una prueba, un examen final. Todos estamos a prueba. A mí me encanta el desafío. Yo voy a demostrar que sí existe un cambio durante la administración del presidente Santiago Peña con la anterior administración. Dijiste el otro día en el tema, perdón que insista sobre el tema de alimentos, ya está solucionado. Está solucionado. No está solucionado. Pero habías mencionado que encontraste ciertos niveles de corrupción en ese esquema. Terrible. En ese esquema, decís terrible. ¿Llegaste a analizar o está en tu perspectiva un modelo que funciona? En el interior es un desastre. Por acá en Asunción un modelo que funciona, hay 3 o 4 empresas con el tema del almuerzo escolar que llevan la comida ya hecha. Creo yo que esa es una manera de cortar los niveles de corrupción, ¿verdad? Cuando tenés tantos proveedores de carne, de pollo, de fideo, de arroz, de todos esos insumos, no sé si eso está en tu proyecto de concentrar eso o cambiar la dinámica para evitar y cortar los niveles de corrupción que se dan en todas las cárceles, según nosotros inclusive habíamos denunciado un caso puntual de la penitenciaría de Ciudad del Este. Un proveedor, pongo un ejemplo, y eso nos contaron ahí cómo funcionaba, un proveedor que tenía que enviar 100 kilos de pollo en una semana, enviaba 50, y la otra diferencia, para los amigos. Para los amigos, 25% para la empresa y 25% para el director de la cárcel. ¿Cómo va a cortar eso, ministro? Bueno, yo soy un convencido, Jorge y Pipo, de que si el dinero no se roba, alcanza, en primer lugar. En segundo lugar, la confianza es importante, el control es más importante. Estamos estableciendo con el viceministro de Justicia y con la gente en la parte administrativa, vamos a tener inclusive filmados el momento que se entrega la provisión de alimentos, por un lado. Segundo, vamos a tener la posibilidad de copiar actos importantes que se hicieron en ese tema para terminar la corrupción que ha ocurrido en Brasil, en la Argentina, y viajé y me reuní con la gente que lo hizo. Vamos a hacer que las propias personas privadas de libertad puedan convertirse en chef, en mozo, que puedan ellos ganar su dinerito
haciendo que la comida, desayuno, almuerzo y cena a sus compañeros o compañeras alcance para todos. Dignidad en el trabajo. Ahora, obviamente, si sigue este sistema de supuestas licitaciones bianuales, trimestrales, que se acabó, entonces seguimos todos por la urgencia, teniendo que comprar, teniendo que invertir el dinero del pueblo paraguayo, donde, como bien lo dijo Jorge, el 50% ya ni llega si quiere. ¿Quiénes son las víctimas de esto? La persona privada de libertad. Entonces, obviamente, el cambio va a ser 180 grados, Jorge. No te anuncio ya definitivamente cómo lo vamos a hacer, pero porque tengo la obligación primero de informarle al presidente de la República, que me reúno mañana con él. El tema de las penitenciarías nuevas, las que tienen que terminarse acá en la zona de emboscada, creo que son 3, algo así, Tres. o 2 que tienen que terminar. ¿Cómo pudiste ver, ya pudiste estar por ahí? ¿Cómo está? ¿Qué falta? ¿Ya se va a terminar? ¿Hay un plazo establecido? ¿Ya pudiste poner un plazo para terminar eso finalmente? Mira, estamos en una situación irresoluta todavía, Pipo, porque el Ministerio de Obras Públicas, que fue el que realizó la obra con dinero de Itaipú, todavía no tiene la entrega oficial de las cárceles porque faltan algunos detalles de amoblamiento, tecnología, agua, la ruta que nos llega. O sea, hay un montón de situaciones que no maneja el ministerio y que no manejaba en su momento, por lo visto, el Ministerio de Obras Públicas, y que con la señora Claudia, actual ministra, estamos trabajando para que en el menor corto tiempo posible, al menor costo, ya podamos implementar la utilización. Esas van a ser las primeras cárceles que vamos a utilizar, y por primera vez en la historia de la República del Paraguay vamos a hacer finalmente lo que establece la ley y el Código Penal: la separación de los condenados de los indiciados y procesados. Entonces, para mí es como el aire que respiro, es una necesidad habilitar esa cárcel. Tenemos otro problema: son cárceles de una alta tecnología, que significa una especialización técnica para los funcionarios penitenciarios que deben manejarla. Prácticamente no hay un contacto directo entre el personal penitenciario y la persona privada de libertad. Es un sistema totalmente nuevo. Formé una comisión que está trabajando con mucho esfuerzo, con mucho patriotismo, y está encabezado el doctor Rodrigo Nicora, viceministro de Justicia Criminal, y me tienen que entregar el plan en esta semana para la formación de los nuevos funcionarios penitenciarios, a los cuales vamos a darle formación, conocimiento de la tecnología, uniforme, armas. Todo va a cambiar en estas nuevas cárceles, ¿verdad? Obviamente esto significa, nos lleva un tiempo, necesitamos prepararlos. No se puede hacer desgraciadamente del día a la noche. Yo soy siempre muy exigente conmigo mismo y también con el resultado de las personas que me acompañan. Por eso les pongo un plazo. Hasta la próxima semana quiero ver el plan. Y de ahí en más saldré a buscar los recursos a través de senadores, diputados, ministros, de afuera, de algún lugar. Voy a inventar el dinero para la formación de ese centro penitenciario que va a dar un antes y un después en la administración de justicia de nuestro país. Esto es considerado, lo hemos hablado el otro día con Pipo en la radio, estos considerados activistas de derechos humanos. Cuando se anunció el cambio del director de una de las penitenciarías, Tacumbú, el señor Farías, se desliza una cuestión de que desde el gobierno de Peña, en el Ministerio de Justicia con Barcini, se cedió a unas pretensiones de uno de los clanes que operan dentro de esas penitenciarías. ¿Cómo se justifica? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se dio ese cambio? Ese cambio se dio, en primer lugar te voy a aclarar una cosa, Jorge. Yo ya en mi vida política y en mi vida de juez, de embajador, de parlamentario, tuve muchos momentos de crisis y de manejo de tormenta. Llego al ministerio y me entero que el director Farías hizo un cambio inconsulto, tomándose atribuciones que no le competen a él.
En ese momento llamo al viceministro, cámbielo. Ahora, cámbielo. Para que entienda bien la gente que está presa y mis funcionarios que se terminó el carnaval. Acá la ley, y como decía el doctor Argaña, con la ley y por el camino de la ley, vamos a respetarnos. Ellos son mis compañeros de trabajo, yo los respeto, les voy a apoyar. Yo, como les dije ayer en la reunión con los sindicatos, yo soy el primer sindicalista de ustedes. No quiero manifestaciones, acá tienen las puertas abiertas. Vamos a mejorar, pero ustedes me tienen que prometer una cosa: lealtad, no conmigo, con la institución, con el trabajo de ustedes. Se terminó la coima, se terminó el negocio bajo la mesa. A mí no hay plata en el mundo que me pueda comprar, Jorge. Ya Dios me dio demasiado. Tengo una familia maravillosa, que es mi fortuna más grande. ¿Qué más le puedo? Estoy más de vuelta que de ida. Entonces quiero dejar un legado, Jorge, y cumplir con las instrucciones del señor presidente de realmente hacer un cambio que no es fácil, que me toca bailar con las más feas, como le dije al señor presidente, pero estamos dispuestos por el cariño a la patria y porque esto más temprano le va a alcanzar a mi hijo, a mi nieto, a tu hijo, a tu nieto, Pipo. Algo tenemos que hacer. Esto hace una cuestión de seguridad nacional. Entonces, cuando leo yo un poco de forma liviana, yo respeto mucho a los señores periodistas y a la libertad de prensa. Quiero que sepan que estoy, obviamente, como hombre público, sujeto siempre y me encanta que me critiquen y que me ayuden a mejorar en la gestión. Pero cuando se publican informaciones como esa, da una pena tremenda, porque evidentemente lo hacen con un cariz político, Tiene un sesgo con político. una doble intención, y eso no es bueno, ni para la ciudadanía, ni para el periodista. De mi parte, última pregunta, tobilleras, ¿cómo va eso? ¿En manos de quién quedó? Hoy sé que te hablé- reuniste, sé que están en un grupo de trabajo. ¿Quién tiene la pelota? Estuve hablando hace una hora con Enrique, Sí. el ministro Enrique Riera, mi compañero de colegio, compañero de años, nos conocemos. Políticamente nunca pudimos trabajar juntos. Él tiene otros principios, pero bueno, somos los dos colorados y los dos somos hombres de confianza del señor presidente de la República. Yo le dije a Enrique, pasemos del discurso a la acción. No hay tiempo. El tiempo nos pasa, nos sobrepasa. Olvidémonos de la burocracia, olvidémonos de la licitación. Vamos adelante. Entonces, como estamos en los primeros 100 días, tenemos, gracias a Dios, el apoyo de los señores parlamentarios para hacer lo que tengamos que hacer, pero implementarlo. Eso va a permitir mucha facilidad para mí como ministro poder lograr que las cárceles vayan siendo un poco más controlables. Voy a quitar una resolución ordenando el cierre de Tacumbú. El cierre, no van a poder ingresar. La persona está absolutamente sobrepasada, esa penitenciaría. Y vamos a ir utilizando la tecnología para tener a las personas privadas de libertad que no tengan sentencia en sus domicilios, con posibilidad de trabajar y controlado no por la Policía Nacional, que tiene otra función, controlado por la tecnología. En cuanto un metro se separa de la geolocalización de su pulsera, inmediatamente suena una alarma. Al señor, vamos a imaginar que sea una persona que quiera ir a matar a su esposa. Un metro se separa, suena en el teléfono de la señora. ¿Quién va a implementar al final? La Policía Nacional es la persona encargada institucionalmente, y el ministro del Interior, gracias a Dios, nos da todo el apoyo que necesitamos en ese aspecto. Yo controlo lo que ocurre adentro y califico y solicito al Poder Judicial la autorización, porque al final es el juez el organismo competente para otorgar, y eso me ayuda a mí a controlar mis cárceles. La gente en su casa, una vez que estén con la pulsera y la tecnología, le ayuda al señor ministro del Interior a través, no sé si será de 911, LINCE o cuál es la institución que dentro de la policía. Yo sé que Enrique está trabajando fuertemente en eso. Y bueno, vamos a coayudarnos y hacer una política de Estado que dé seguridad
al pueblo paraguayo, que es lo que necesitamos. Por último, ministro, esto que dijiste, el mensaje que diste con el tema de la destitución de Farías, ¿verdad? Un poco también para que quede en claro que dijiste se acabó el carnaval. Eso es un mensaje clave desde la cabeza de la institución, porque eso tiene que permear abajo. El tema de las celdas VIP, ¿sabés que le costó el cargo a ministros de justicia que estaban anteriormente? ¿Cómo haces para que si salta un caso similar, le cuesta el cargo al ministro de justicia? Es inadmisible que te digan, no, el ministro no sabía. O a lo mejor no sabía, ¿verdad? Porque Es mi obligación saber. A eso voy, ¿verdad? Claro. ¿Cómo haces para vas a recorrer las penitenciarías vos personalmente, o las personas designadas gozan de tu total y absoluta confianza, y diste el mensaje en lo de Farías de cómo viene la mano en el Ministerio de Justicia? Bueno, ese es el tema también preocupante, también que vamos a intervenir, pero es el menor de los problemas en este momento para mí, es el menor de los problemas. Claro, todos somos iguales ante la ley, deberíamos tener todos los mismos derechos y la misma igualdad. ¿Qué más no quisiera yo tener celda VIP para los 5.000 presos? Lastimosamente eso no se puede dar, pero vamos a actuar. El director nombrado y el jefe de seguridad y el viceministro Rodrigo Nicora está a cargo de eso. Hay un programa de ver cómo podemos nosotros interactuar, inclusive con las personas que están privadas de libertad en esa área, llegar a un acuerdo donde el orden, el cronograma establecido por el director se cumpla a rajatabla y no haya privilegiados dentro de los mismos. Ahora, esto lleva obviamente también un proceso de estudio, no puede ser llevado a tambor batiente porque me puede explotar en la cara, como se dice. Como bien lo dijo Jorge, esto ha costado cargos, inclusive a ministro, a viceministro. Mi cargo es el de menor importancia. Yo lo que no quiero es tener pérdida de vidas humanas dentro de la penitenciaría, no quiero tener fuga, quiero que esté el sistema absolutamente controlado, quiero que las personas privadas de libertad se sientan que tienen un ministro que se preocupa y ocupa de ellos. Así que es todo dentro de un gran mar de problemas que tenemos que ir paso a paso, Jorge, abocándonos a solucionar. Y más temprano que tarde vamos a tener la institucionalidad y la retoma del poder del Estado paraguayo en todos los centros penitenciarios. Ministro, gracias por su tiempo. Éxitos. Gracias, Jorge Pipó. Siempre una alegría compartir con ustedes. Y bueno, ojalá me puedan invitar ya dentro de poco tiempo a este programa para ir celebrando los logros que vamos Puedes obteniendo. echarnos un preso con tu villera y te vamos a mostrarnos. Espectacular, me encantaría. Tengo unos cuantos para sugerirte. Me encanta. Gracias, ministro. Muy Gracias. amable. Vamos a la pausa, Pipo. Bueno, último bloque. Seguimos en Cara o Cruz. Estamos por Unicanal, también estamos por el 13. Pero antes de presentar a nuestro invitado, Pipo, agradecemos el vino que estamos tomando. Sí, señor, el Marqués de Casa Qué rico Concha, ese el vino. vino Estrella de Concha y Toro, por supuesto, representado en Paraguay por Ramírez Díaz Espada, un Malbec 2017. Y Una delicia. tenemos nuestro bocadito de Don Julián, calentitos, recién traídos. Olvídate. Así que olvídate. Y después, por supuesto, todo servido en nuestra vajilla de casa mismo. Sí, y aprovecho también para agradecer a Gilardini. Muchas gracias. ¿Le gusta mi saco? Me encanta. Tranquila. Lindo color Lindo. Muchas gracias a Gilardini por vestirme como todos los domingos. Bueno, está con nosotros, Pipo, Arsenio Zárate, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. También a la audiencia. Muy buenas noches. Bueno, a ver, quisimos hablar contigo, ministro, porque esta es una institución que está a tu cargo, que tiene que estar lista para cualquier eventualidad. Su nombre lo dice, Emergencia Nacional. Hemos visto la semana pasada cuestiones que nos preocupaban. La cantidad de funcionarios que metieron en el último tramo, en el último periodo, funcionarios antiguos que están allí en la institución, nos escribían, utilizaron el Fondo Nacional de Emergencia para hacer, corregime si me equivoco, 600 contratados que entraron por la ventana. Y después lo otro, esta descomunal deuda a proveedores que tienen 32.000 millones de guaraníes, el tema de alimentos.
Esa es una realidad, es así, ministro. Bueno, el total de funcionarios que tenemos es lo que decís, 640 funcionarios aproximadamente, de los cuales 62 contratados no tienen un año de antigüedad en la institución. Se contrató de enero a agosto. Y dentro de ese 62 grupos de personas, 16 fueron contratados entre el 1 y el 8 de agosto. Faltaba que el 14 va a estar 14, más o menos. Faltaba que un tiempito más, a lo mejor entraba más gente en esa secretaría. Y el tema de la deuda, ministro, está... El tema de la deuda ya está bien definida, ya con personal nuestro que han entrado a verificar documento por documento. Está en el 2002 hay una deuda de 20 mil millones de guaraníes. 2002. 2002. Sí. 2022. Sí. 2023 estamos 13 mil millones de guaraníes. Eso solamente del fondo de emergencia. Hablamos de fondo de emergencia. Ahí sumamos 33 mil millones de guaraníes solamente en fondo de emergencia. Y a eso si le sumamos el los recursos provenientes de Fuente 10, recursos del Estado, tenemos una deuda de 2 mil millones de guaraníes. La deuda total al cierre de julio es de 7 millones de dólares. Ese es el corte que se hizo con los personales que ella pusieron y con mis personales. 7 millones de dólares es la deuda de la Secretaría. Estamos hablando de casi 50 mil millones. No, 35 mil millones. El dólar, teniendo en cuenta que el dólar está a 7 mil, dividido 35 mil millones, da sí, más o menos. 7 millones de dólares. Esa es la deuda de la Secretaría de Emergencia Nacional. Y en la situación hoy en día, si nosotros tuviéramos ustedes tienen luego gente a la que están asistiendo. ¿Cómo está la situación de los proveedores? ¿Hay crédito todavía? ¿Se está viendo la posibilidad de pagar lo que hay? O sea, ¿usted tiene posibilidad de responder ante las emergencias que ya hay o que puedan suceder? Nosotros estamos gerenciando una reunión con todos los proveedores. El que todavía no cobró nada, es imposible que quiera entregarte algo de mercadería en esas situaciones. Entonces vamos a hablar bien con ellos. La reunión está convocada para el día martes de la semana que viene y vamos a expresarle que nosotros estamos entrando en gestión y vamos a realizar todas las acciones que esté a nuestro alcance. Pedir una ampliación presupuestaria y para tratar de honrar esas deudas, porque es deuda que los proveedores deben de cobrar porque han proveído los bienes y servicios. Vos tenés experiencia militar, coronel, creo que... Yo soy coronel retirado. Retirado. Y estuviste en el tema administrativo, yo sé eso, estuve leyendo justamente de tu currículum, o sea, que entendés bien del tema, pero también el tema de la situación. A mí me parece bien que sea una persona con experiencia justamente en mando de equipo y trabajo en equipo, porque esto es, como dice Jorge, o sea, es una situación, en cualquier momento puede suceder cualquier cosa y hay que estar organizado, responder, actuar, ser rápido, ser eficiente, ¿verdad? Pues llegar. Nosotros no tenemos holgura para dejar de atenderle a nuestros conciudadanos que sufren los efectos de una emergencia o de un desastre. Pareciera que ahora no tenemos nada. Ahora estamos teniendo sequía. ¿Qué produce la sequía? Incendios forestales. Ahora mismo en el Chaco Central estamos teniendo 5 vehículos de 200.000 capacidad de tanque, 200.000 litros de agua, estamos distribuyendo a las comunidades nativas del Chaco Central. Ahora. Y también la sequía más la falta de agua en la región occidental
tenemos las tormentas. Las tormentas que la vez pasada tomó Misiones, Itapúa, Concepción, San Pedro. A toda esa gente le estamos asistiendo porque vienen granizadas y los techos de fibrocemento se agujerea como Galletita. como galletita, se rompe todo, entonces hay que asistirle. Y nuestra gente ya no desea más que se le entregue fibrocemento. Quiere la chapa sin para que pueda que le dure más, porque resiste más a la granizada. O sea que todo el tiempo están ustedes alerta en eso. Todo el tiempo estamos alerta y ahora estamos aguardando este fenómeno del Niño. También tenemos que prepararnos para esa situación de emergencia, por lo cual hablamos con el señor ministro de Defensa Nacional, el general Oscar González. También coordinamos ya con el comandante de las fuerzas militares para tomar acciones y capacitarle también a nuestros personales, principalmente para los incendios forestales, porque esos son los que más se da en esta época del año. Pero como que vamos a tener este fenómeno del Niño que está previsto su entrada al país mediados de septiembre. Si no fuera así, íbamos a tener de agosto a diciembre prácticamente incendios forestales. Y nuestra gente está preparada para eso. Tenemos inclusive medios nuestros para atender esas situaciones y personales preparadas para bomberos forestales. Y con eso vamos a trabajar con nuestros profesionales, vamos a trabajar con las Fuerzas Armadas. Las instituciones de enseñanza tienen que egresar sus cadetes, ya sea de la Escuela de Suboficiales y oficiales de la Academia Militar. A ellos también le vamos a asistir para que puedan ser parte de nuestro equipo de trabajo cuando tengamos que necesitar de ellos. Vamos a ser proactivos, vamos a prepararle a esa gente para que el día de mañana, si hay necesidad, utilizarlo. Porque nuestra primera mano de obra más organizada es la Fuerza Armada. Siempre a ellos recurrimos y hoy tenemos esa posibilidad gracias al ministro Oscar González, que nos abrió las puertas para que podamos entrar y coordinar con ellos todas estas actividades que le estoy mencionando. Acá hay una cuestión, eso que estás mencionando, ministro, que es preocupante cuando hace referencia a esa deuda. Cuando tenemos que enfrentarnos a futuro, ojalá que nunca pase, pero siempre hay situaciones adversas donde requiere la asistencia urgente e inmediata de la Secretaría de Emergencia Nacional. Por poner un ejemplo, se anuncian lluvias o tormentas la próxima semana. Viene algo importante en algún punto del país, una comunidad afectada, familias con el techo liquidado por la granizada, necesita asistencia. ¿Cómo está con el tema presupuesto? ¿Cómo está hoy la institución en materia de recursos para hacer frente a esos problemas de emergencia o situaciones de emergencia que se pueden llegar a presentar después de esa descripción de ese nivel de endeudamiento que tienen ustedes? Y yo no sé hasta qué punto las empresas proveedoras de la Secretaría de Emergencia Nacional van a estar conformes en seguir participando en procesos licitatorios cuando tenés esa deuda acumulada. Bueno, como dije ya una vez a tu compañero de trabajo, la Secretaría de Emergencia Nacional está en emergencia. Nosotros estamos en emergencia. Imagínate, la Secretaría de Emergencia está en emergencia. Recurso tenemos solamente para pago a servicios personales del fondo de emergencia, que teníamos presupuestado 36.000 millones, solo nos queda 8.500 millones, de los cuales 1.500 millones lleva servicios personales. Personales que fueron contratados, cobra un salario mínimo y eso representa esa cantidad de gente. Y nos sobra prácticamente 1.500 millones de guaraníes para comprar los insumos que... Eso ni siquiera pagando un guaraní de la deuda.
sino 1.500 millones de guaraníes nos queda ese fondo para hacer frente a las situaciones de emergencia que se pueda presentar durante estos 4 últimos meses. Ustedes tienen posibilidad, hablaba del Ministerio de Defensa, ministro, pero también de acceder a todos los otros ministerios para, cuando hay una emergencia, coordinar la tarea. Esa más bien es la función de ustedes, ¿verdad? Hablar con salud, hablar con, si hay que, ¿cómo decir? Ministerio de Defensa, los militares, la policía. ¿Ustedes tienen acceso, digamos, hay como un comando de emergencia? La ley crea el Consejo, y en el Consejo está representado esas instituciones a través de sus respectivos ministros. Inclusive la Secretaría Privada de la Presidencia de la República integra ese consejo. Por eso tenemos esa facilidad de llegar a las otras instituciones a través de sus respectivos responsables o titulares de las carteras. Tenemos que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos hablando con Arsenio Zárate, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional. Pausa, ya venimos. Último bloque en Cara o Cruz. Estamos con el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional. Ministro, me pasa acá un funcionario de la SEM. Me dice, respecto al tema de los contratados, 470 contratados por el Fondo de Emergencia y con aumento en sus salarios en la despedida del gobierno anterior, totalmente irregular. Si se puede tocar este tema con el nuevo ministro, dice. Las oficinas están abarrotadas de funcionarios que fueron contratados por el Fondo de Emergencia para operativos, sin embargo, están todos metidos en la oficina. Eso es cierto. Así mismo es porque ahora las situaciones que se presentan para la Secretaría de Emergencia Nacional no es de gran volumen. Del fondo se debería contratar solamente para los casos de emergencia. Claro. Termina la situación de emergencia y esa persona contratada debería de ser descontratada. O sea, puntualmente para la Es puntualmente para cada caso. Eso es lo que establece la normativa. Y en todo caso, la normativa nos dice, para la preparación, por ejemplo, nosotros tenemos entrando fenómeno del Niño. Entonces ahora tendríamos la posibilidad de contratar un 10% de lo necesario para entrenarle a esa gente para que sean los líderes de los equipos de trabajo. Una vez que se produzca la emergencia, entonces se le contrata a los demás y terminado la emergencia debería de salir, se queda solamente los indispensables. ¿Por qué hoy tenemos una gran cantidad ahora en la Secretaría de Emergencia Nacional de personales? Porque se le obliga a que esté. No es que viene y marca y se va. Salimos a recorrer con el jefe de recursos urbanos, oficina por oficina, llevando una lista a ver si viene. Y el que no viene, se le aplica la ley, tiene que ir saliendo porque no cumple con el trabajo, por lo menos tiene que hacer presencia o realizar ciertas actividades en contrapartida del dinero que el Estado le está dando. Es cierto, hay muchísima cantidad de gente y la Secretaría se llena de personas en esto. Pero van a ir saliendo seguramente de lo que están de más. Y vamos a ir sacando de acuerdo a las posibilidades, porque para que salga una persona, esta vuelta salieron los últimos 16 que fueron nombrados en el mes de agosto, porque conforme a la ley todavía no tiene estabilidad. No tiene, o sea, se le puede sacar porque está en periodo de prueba. Y las personas que ingresan, que no son profesionales, entonces tiene 30 días de prueba para luego continuar con el contrato. Y aprovechamos esta coyuntura prácticamente y los 16 últimos tuvimos que rescindirle el contrato por ese motivo. ¿Qué te dijo el presidente cuando te llama, te plantea lo de este cargo, que es un tema, no es un cargo, cargo clave en situaciones? Ahora nosotros, y siempre decimos, ojalá que no entremos en ninguna cuestión complicada de emergencia catastrófica, ojalá que no. Lo que a menudo se da siempre, porque siempre giramos el círculo, porque el tema de los incendios forestales, las cuestiones
imprevistas del comportamiento climático, las inundaciones que vamos a tener, porque eso es cíclico. ¿Qué te dijo el presidente? Recuperemos ministro? la institucionalidad de la Secretaría de Emergencia Nacional, me dijo. Y démosle otra vez que tenga el sentido de pertenencia los personales de la Secretaría de Emergencia Nacional y que no sea tan, que la administración sea transparente. Error cero y transparencia total es la directiva que yo recibí del presidente de la República y que le atendamos a la gente necesitada de los recursos de la Secretaría de Emergencia Nacional, que son las personas afectadas por la emergencia, por el desastre. ¿Quiénes son los que más necesitan del Estado? Las personas menos, los hermanos, los compatriotas que tienen menor capacidad de ingreso, menor capacidad de tener algo material, son los que más necesitan de la Secretaría de Emergencia Nacional. Los primeros que la tormenta le lleva a su vivienda, a su techo, son ellos los que más necesitan. Nuestros compatriotas que están en caso de inundaciones, los compatriotas que están en los lugares anegados, inundables, son los que más necesitan de la Secretaría de Emergencia Nacional. Y a ellos tenemos que llegar primero. Esa fue la directiva del señor presidente de la República. Increíble, ministro Pipó. En un cargo tan sensible como decimos, que tiene que dar respuesta inmediata a la gente en situación extrema, tuvimos exministros procesados por hechos de corrupción, otros ministros que salieron por vinculaciones medio sospechosas, incluso con el narcotráfico, ¿verdad? Ni que se va ahí, pues, ministro. Vea la idea. 30 años en la carrera militar, 15 años en la parte administrativa, y puede mirar, googlear, entrar en la Contraloría General de la República y busquen Coronel Arsenio Sarte a ver si hay una observación de mi gestión dentro del ámbito militar en cuanto a la Contraloría. Y por una situación que no sabemos hasta cuándo, nosotros pues somos fusibles, y dañar la imagen, no solamente mi imagen, a la institución en la cual serví por 30 años, a las Fuerzas Armadas, a mi familia y a mis amigos, yo creo que he de renunciar si esa situación se va a producir, Jorge. Con la ayuda de Dios, digo eso, y trataré de hacer una persona íntegra en la administración de la Secretaría de Emergencia Nacional. No digo honesto, quiero ser íntegro. Sobre todo eso, ministro, el tema es cuando, yo digo siempre, cuando uno se da cuenta que no va a poder cumplir, y no te digo por vos, pero digo en algunos cargos, la gente se aferra a los cargos, ¿verdad? Y dice, no, y no voy a poder cumplir, estoy fallando con la gente, y prefiero irme. Pues yo diría, uno ya, si tiene ética, tiene que irse y decir, no me están dando respuesta de tal ministerio, no me están dando respuesta a tal lado, y yo no voy a poder cumplir, yo no me voy a quemar, voy a poner mi cara por ello que ellos no cumplen. Eso es lo importante, ¿verdad? Por eso es fusible en el sentido de que uno también tiene que decir en un momento dado, si no están cumpliendo, denunciar, no estoy pudiendo hacer trabajo por este motivo, y me voy a mi casa. Lo siento, señores. Eso es importante, ¿verdad? Es parte de la integridad también, ¿verdad? Así mismo, Pipo. Acá tengo más mensajes. Ministro me dice, le voy a preguntar, por ejemplo, que aún siguen directores de la era ROA, dice, quienes tienen conocimiento de las operaciones de ROA con el tema del procesado COUE y compañía, con el tema ultranza, y también el tema de los funcionarios contratados para trabajo operativo, en su mayoría entrados en oficina. Dos cosas acá, que esos son... Bueno, lo que es cargo de confianza, el presidente de la República me dio carta blanca para que yo pueda traer conmigo a trabajar, para que el día de mañana le pueda mirar a la cara y le pueda encarar y decirle, por tu mala gestión estamos así. Entonces, la dirección administrativa, la dirección de operaciones, la dirección de logística, son personales de mi confianza. Hay mucho pedido, pero esos por lo menos me dio el presidente para que yo elija a mi gente.
Y después vamos a hacer la selección dentro del personal de la Secretaría de Emergencia Nacional, porque hay buenísima persona también dentro de la Secretaría de Emergencia Nacional que puede y va a hacer el trabajo tal cual como se le ordene. La mala gestión generalmente se realiza por falta de gestión muchas veces, que tu subalterno muchas veces te pueda hacer caer. Yo voy a hacer la cabeza, pero no sé si el día de mañana alguien se va y le ofrece a algún subalterno mío alguna coima, si toma él y si yo no me entero, entonces ahí mismo sale de la institución o sale del cargo. Claro. Bueno, ministro, te agradecemos tu tiempo, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Suerte, ministro, Gracias por la oportunidad. Muchísimas Suerte gracias. porque va a estar difícil ahí todo este año que viene, todo lo que viene por delante. Todo lo que viene por delante. Ahora, por ejemplo, el niño viene. ¿Y ¿qué es lo que produce el niño? El niño produce una inundación súbita. Y después en marzo, abril, mayo, viene el crecimiento, la crecida del río. Es una inundación cíclica. El niño produce una inundación, llueve muchísimo en un día, inundación rápida. Y termina en 2, 3, 4 días, ya termina otra vez eso. Ese es el niño. Bueno, muchas gracias, ministro Pipo. Mañana, lunes, vamos a generar reacciones. Quiero nomás compartir esto que dijo, que posteó el viernes por la tarde Diego Giuliano, cuenta verificada, el ministro de Transporte de la Argentina. Y le arroba al presidente Santiago Peña, dice: no tenemos problemas en avanzar en la discusión de las tarifas de la hidrovía, son los servicios y obras realizadas por nuestro país tal como acordamos, pero también debemos avanzar para que se pague la deuda de Yacyretá que Argentina reclama hace 30 años. Argentina, primero, este señor no tiene el rango para dirigirse al presidente de la República, es un funcionario de segunda categoría. Sí. Segundo, el señor Giuliano no tiene idea de que la resolución de la deuda está en manos de ellos, del gobierno argentino. Tiene cajoneado el acuerdo Cartes-Macri hace 5 años porque dice Cartes-Macri, porque si dijera Cristina Cartes no habría problema. Y ellos son los que aprobaron ese acuerdo desde las altas partes y son los que tienen que meter a su parlamento a tratar. O sea, es un pelotudo que no sabe lo que habla. Y tercero y principal, el que vino a comprometerse acá a pagar lo que deben fue el ministro Massa, que también tiene mucho más autoridad que usted para hablar. Usted es un simple ministro de Transporte que responde a los intereses de grupos fácticos como son los Moyano y compañía. O sea, un pobre infeliz prendido al bolsillo de los Moyano. Me parece una falta de respeto y el presidente de la República Argentina debería darle una patada en el trasero a este personaje y mandarlo a su casa. Hasta los argentinos, viste cómo han reaccionado y le han cuestionado a este señor. O sea, no existe, es un gas que se permite. O sea, lo que pasa es que en Argentina tenemos un problema. Uno responde a Alberto, otro a Massa, otro a La Cámpora, otro a Moyano, otro a no sé quién. Entonces, no hay autoridad. Vino Massa acá, yo creo que con toda la intención del mundo, y el que le desautoriza es el pelagato, que a quién responde a los negocios de los Moyano. Imagínate cómo, en vez de suavizar y buscar la manera de llegar a un acuerdo, y cómo se dirige, le arroba al presidente y después desafía otra vez. O sea, usted hay una deuda, nos debe de hace 30 años. Yo había hablado el viernes con el ministro Fernández Baldovino, le consulté un tema, ¿verdad?, que quería saber justamente este tema, y me dijo que ellos están esperando para el día de mañana el desembolso de lo de Yacyretá, que fuera de las estupideces que escribe este personaje, ¿verdad?, están esperando el desembolso, y que está en vía de solución, pero van a esperar. Pero esto hay muchas salidas, Jorge. Yo conozco un poco el tema, ¿verdad? El tema de uno de los recursos, inclusive, se puede manejar la posibilidad de retirar el 50% de la energía de Yacyretá para uso en Paraguay, vender lo que se usa de Itaipú. Yo sé que es un poco más cara la energía de Yacyretá que la de Itaipú, pero ya que no pagan, que se vean dónde van a conseguir su excedente, por lo menos el excedente que nos estén pagando. Hay muchos recursos, hay instancias internacionales, pero yo creo que no se va a llegar a eso. Yo creo que esto es producto del desgobierno que hay en la Argentina, cuyo presidente y cuyo candidato a presidente deberían poner orden y llamar al orden a estos. A mí me da mucha pena por los argentinos. Esta reacción de este funcionario, el ministro de Transporte de la Argentina,
al leer este tipo de reacciones vos decís, ahora entiendo ¿Cómo está? por qué la Argentina está así como está. Ahora y yo entiendo. cuando leo las reacciones como la de Katia González, me parece la reacción de una diputada argentina, entiendo por qué la oposición paraguaya está como está. Actúa como lo que se llamaba antes una legionaria. En todo caso, Katia González lo que tenía que hacer es cobrar su sueldo en pesos y en Buenos Aires, ya que está tan contenta con por el perjuicio del país. Hay que ubicarse, señora. Usted es senadora después electa por el pueblo paraguayo para defender los intereses del pueblo paraguayo, no para defender los intereses de la Argentina. Ubíquese y tome su sopastilla. Buenas noches. Bueno, nos señora. vamos con esto, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo domingo.